que había una reunión que cuando ustedes no dijeron nada. Cada semestre está planeando una reunión chiquita con el decano para estas preguntas. Entonces yo les aconsejo que piensen para cuándo la quieren y la hagan con el doctor y con el doctor Ojeda y así pueden aclarar esto. Y es más, les recomiendo que esa reunión la hagan, yo creo que después en el viernes, no sé, de pronto la otra semana que él ya tenga más información de todo el nivel nacional y todo eso. Pero háganla, la están haciendo aquí por Teams, es una reunión de 1 hora, ya varios semestres la han hecho y así ustedes pueden preguntarle al decano y él puede de pronto con más certeza decirles algunas cosas, ¿sí? De todas maneras, como les digo, aún es muy pronto que uno se comprometa a decir fechas, porque esto se comporta de maneras diferentes en diferentes países, ¿no? Nosotros no podemos pensar que vamos a tener el mismo comportamiento de España, no tenemos ni idea. Es más, nosotros hicimos cuarentena mucho antes, puede que no sea tan terrible, pero sí sabemos que vamos a tener un pico ahorita y empieza ahorita, ¿sí? Y yo creo que ese pico se empieza ahorita y termina por ahí 13 de mayo, algo así. Entonces, por eso es que nosotros no podemos decir cómo comprometernos en eso, pero sí sería bueno que se reunieran con él. Entonces, díganle a Natalia, pónganse de acuerdo fecha y Natalia le dice al doctor y se reúnen, todos los semestres se están reuniendo. Bueno. ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, chicos. De todas maneras, yo quiero que sepan que todos siempre estamos pensando es en ustedes, ni siquiera en nosotros ni en la universidad, sino en ustedes y su salud. Bueno, entonces vamos a ver hoy lo de pares craneanos, que habíamos quedado de hasta ese punto en examen físico neurológico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya todos, anatomía ya la saben, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un repasito de la anatomía de pares y ya de la semiología de cómo es que vamos a explorar cada uno. Entonces, bueno, recordar el orden, ¿no es cierto? El nervio olfatorio. Aquí está el nervio olfatorio, recordemos lo básico, es un nervio sensorial, ¿no es cierto? No, no veo. ¿Los compañeros ven? No, tampoco. No. No se ve nada. Bueno, ya, tranquilos. ¿Y tampoco grabar? Sí, estoy grabando. Bueno, entonces, ahora sí. Ahora sí están viendo. Sí, señor. Bueno, me parece muy bien. Entonces, el nervio olfatorio lo vemos aquí, ¿no es cierto? El nervio olfatorio es un nervio sensorial. Recuerden que tenemos pares sensitivos, sensoriales y motores. Sensitivos es todo lo que tenga que ver con contacto fino, ¿listo? Sensorial, lo que tenga que ver con los otros órganos de los sentidos que no es tacto, es decir, sensorial es vista, olfato, gusto, ¿listo? Y audición. Como para que no nos confundamos, porque muchas veces decimos sensitivo y sensorial como si fueran igual, pero no, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la nariz, ¿qué par craneano es el que me da la sensibilidad de la nariz? El trigémino. Muy bien, entonces si ven que el olfatorio no es sensitivo, el olfatorio es sensorial, porque la sensibilidad de la nariz me la da el trigémino, pero el sentido del olfato me lo da el olfatorio, entonces no es lo mismo que sensitivo. Lo mismo en la lengua. ¿Quién me da la parte sensitiva de la lengua?
O sea, si yo me muerdo la lengua, ¿quién hace que me duela la lengua? Creo que trigémino también. Exacto, trigémino. Entonces, la lengua tiene varios pares. La lengua es la que más pares tiene, porque tiene, en cuanto a sensitivo, tiene dos, que son el facial, perdón, el sensorial. El facial, los 2 tercios anteriores, el glosofaringeo, el tercio posterior del gusto. Entonces, esos son sensoriales ahí. En sensitivo tiene el trigémino y hay una pequeña rama del facial que también alcanza a coger una parte sensitiva de la lengua. Y la motora tiene el hipogloso, ¿sí? Entonces, así con ese ejemplo podemos ir mirando cada uno. Entonces, el nervio olfatorio es sensorial, ¿no es cierto? Y todo lo que sea sensorial o sensitivo nace afuera del cráneo y llega al cráneo, ¿no es cierto? Llega al cráneo y llega al cerebro. Entonces, el nervio olfatorio, su origen es por fuera del cráneo, ¿en dónde? En la mucosa olfatoria, ¿no es cierto? En las células ahí bipolares de la mucosa olfatoria y entra al cráneo a través de la lámina cribosa. Entonces, en cada uno vamos a mirar eso. El óptico también es un nervio sensorial, ¿no es cierto? Porque yo no siento con el óptico, yo veo con el óptico. Aquí están el tercero, cuarto y sexto, que son los oculomotores, ¿no es cierto? El tercer par craneano, el cuarto y el sexto, los tres son motores simplemente, motores puros. Y el 3, 4, 5, el quinto par es el trigémino, que sí tiene una rama sensitiva y una rama motora, ¿no es cierto? El facial, que ya tiene tanto rama motora como sensitiva como sensorial, porque ya vimos que también afecta en cuanto a la sensibilidad la zona de Ramsay-Hunt, la motilidad de los músculos de la cara y del gusto de la lengua, ¿no es cierto? El octavo sabemos que es un nervio sensorial que se encarga de recibir todo el estímulo para escuchar, ¿no es cierto?, de la audición. Y también es sensitivo en cuanto a que recibe estímulos para el equilibrio, ¿no es cierto? Y el glosofaringio sabemos que también es sensorial, pero también es motor, ¿no es cierto? Entonces coge la parte de gusto, pero también la parte motora de esta parte de la faringe. Y el nervio accesorio o espinal sabemos que es motor, ¿no es cierto? Y el vago, pues sabemos que tiene todo, ¿no es cierto? Que es ¿dónde está el vago acá? No lo veo. Bueno, el vago que sale también aquí, pues está aquí. Y sabemos que ese también nos sirve para la parte también sensorial del gusto de la epiglotis. La epiglotis también tiene gusto. La parte motora también me sirve, pero no tiene parte sensitiva como tal. Y el hipogloso es puro motor. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirándolos cada uno. Entonces ya sabemos que cada par craneano tiene un origen aparente y un origen real. El origen real es donde de verdad nace, ¿no es cierto? Y el origen aparente es cuando yo hago esta vista que vimos al principio, cuando yo miro donde aparentemente sale o entra en el sistema nervioso central, ¿listo? Entonces, como vemos, el origen aparente, pues es en la cara inferior del bulbo olfatorio, ¿no es cierto? Y el origen real, pues ya vimos en la mucosa olfatoria, ¿no es cierto? La mucosa pituitaria, ahí es que empiezan todas estas prolongaciones. Entra al cráneo a través de la lámina cribosa del etmoides, que aquí se ve muy bien, y ahí ya forma el bulbo olfatorio y se va a ir hacia atrás, hacia la circunvolución correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí es el origen aparente y esta parte de aquí es el origen real del olfatorio. ¿Qué podemos nosotros, pues lo vamos a explorar, ¿no es cierto? Y podemos encontrar algunas lesiones o algunas alteraciones que yo puedo encontrar ahí. Puedo encontrar alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas, es decir, puedo encontrar que el paciente huela menos
huela más o que no huela, entonces hiposmia, hiperosmia o anosmia, ¿no es cierto? O puede encontrar que el paciente diga que no sabe qué es lo que está oliendo, es decir, no reconozca los olores, diga, no, yo sí huelo, es decir, yo siento algo, pero no sé qué es, no sé qué estoy oliendo, eso se llama agnosia. Alucinaciones, claro, el paciente puede sentir olores que no existen, entonces eso puede ser una alteración. Ahora, recuerden que como toda esta información la guarda el lóbulo temporal, muchas veces en algunas epilepsias del lóbulo temporal, los pacientes sienten olores como parte del aura que llaman el aura de las convulsiones. Entonces, no sé si han tenido algún amigo, alguna paciente que tenga convulsiones y él refiere de pronto que cuando va a convulsionar él siente un olor específico. ¿Y qué quiere decir? Que al principio recuerden que las convulsiones se originan de un foco y se van extendiendo. Al principio la convulsión ocurre en el lóbulo temporal y ahí empieza entonces la actividad normal de las neuronas y entonces eso hace que el paciente perciba un olor. Entonces yo he escuchado pacientes que dicen, a mí siempre que antes de convulsionar me huele a pan, al pan de la panadería de mi casa, de al lado de mi casa. O sea, ese pan, no a otro. Yo chinchilla. ¿Cómo así que yo? Chicos, ¿quién falta? Estoy viendo que somos solo 30 personas. Falta alguien por ahí, ¿no, chicos? Sospechoso. Muy sospechoso esto. Bueno. Entonces, esas alucinaciones pues se den. Yo también he escuchado que huele, pobrecitos, que huelen a rosas antes de convulsionar y ellos ya saben, ¿no? Ellos ya saben y ellos dicen, me está oliendo a tal, voy a convulsionar. Pues es bueno en parte porque les avisa, ¿sí? Pero entonces tenemos que saber que existen esas alteraciones también. O cacosmia, ¿no? La cacosmia, que es que todo les huele a caca, que sí, que les huele todo muy feo, o sea, les está oliendo todo horrible y no es verdad, obviamente, ¿no? Entonces ellos dicen, no, me huele horrible. Estas alteraciones pueden ser psiquiátricas, pero también pueden ser orgánicas porque tengan alguna alteración ahí en esa parte. Pero miren que también se ha visto que pacientes, digamos, que tengan algún daño, yo creo que eso lo vieron con el doctor Méndez, algún daño en la nariz, puede que también perciban el olor de alguna infección que tengan en la nariz, de un cuerpo extraño. Es más, muchos niños que se alojan cuerpos extraños en la nariz, que se meten el lego en la nariz, se les sobreinfecta y el motivo de consulta de él o lo que le dice a la mamá es, mami, todo me huele a feo. Y lo que le está oliendo a feo es su propia nariz a los niños, ¿no? Eso puede pasar. Y uno así encuentra un cuerpo extraño o alguna otra cosa, ¿no es cierto? O algún adulto con algún absceso, alguna cosa también puede, ¿cierto? Porque en realidad le está oliendo a él feo. Pero la mamá, obviamente, cuando es un niño, la mamá también le huele a feo. Entonces a uno ya se da cuenta que no es una alteración como tal del paciente, sino más bien es algo objetivo. Parosmia o disosmia es parosmia. Acuérdense que todo lo que sea para es porque es una sensación anormal extra, es decir, entonces el paciente puede decir, no, me está oliendo algo que no existe. Esto se parece mucho a las alucinaciones, ¿listo? Y disosmia, es dificultades. Yo sí huelo, pero se me dificulta oler, ¿listo? Entonces estas son como las palabras que podemos usar. Entonces ya cuando nosotros ya vamos a hacer el examen, acuérdense ustedes, y yo espero que todos muy juiciositos cuando nos veamos, tengan ustedes una cosa que llamamos la batería de olores. Mi grupo ya la tiene, el primer grupo yo no sé si llevar la batería de olores. Lo que hacen es tener una cajita donde tengan unos frasquitos con diferentes olores. ¿Qué olores podemos tener? Podemos tener, digamos, un olor a canela, el olor a alcohol, café, Borda llevó un perfume, bueno, cualquiera que tenga olores para que el paciente lo pueda reconocer. Entonces, ojalá sean olores muy, muy sui generis, muy
patognomónicos, porque si van a llevar olores que no pronto el paciente no detecte, pues van a poder sesgar el examen. Entonces yo les recomiendo que ya cuando volvamos tengan su batería de olores, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo, acuérdense que no es esto no se hace de rutina, pero sí tenemos que aprender a hacerlo. Entonces nosotros, como estamos aprendiendo, pues por eso yo los pongo a hacer, pero por lo general solo hacemos esto cuando el paciente refiere alguna lesión, es decir, cuando el motivo de consulta del paciente sea cacosmia, o el motivo de consulta del paciente sea anosmia, o cuando el paciente tenga una lesión cerebral y yo quiera mirar si el paciente tiene alteración del primer par. Acuérdense que el primer par es un par supratentorial, entonces en algunas lesiones supratentoriales yo puedo explorar esto para saber qué tanto está afectado esa parte del cerebro, ¿listo? Entonces también lo puedo hacer en algunos pacientes que tengan fracturas de la lámina etmoidal. Entonces en algún trauma yo también debo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que en la lámina cribosa del etmoide se está pasando por ahí el nervio. En pacientes con hipertensión endocraniana también debo hacerlo, y en pacientes que tengan una aracnoiditis. Acuérdense que la aracnoiditis es un tipo de meningitis, entonces en esos casos hay que hacerlo. Ahora, recuerden, como les dije, puede ser que el paciente tenga una anosmia y no sea el par craneano, es decir, puede ser que la anosmia sea porque tiene una atrofia de la mucosa nasal, porque mete mucho perico, oye chinchilla. Entonces, en esos casos, también puede verse... No, mentiras, es por molestar, yo no la tengo en casa, por molestar. Pero entonces, en otras cosas, ¿saben quiénes? Los riníticos. Nosotros los riníticos podemos tener algunas alteraciones del olfato y no es porque tengamos mal el nervio olfatorio. Entonces tenemos que mirar que también puede ser eso, ¿sí? Y tenemos que, obviamente, antes de hacer la exploración olfatoria, como sabemos, siempre hacemos la rinoscopia, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer el examen de la nariz, descartar alguna patología de nariz y después sí hacer Ahora, se supone que yo primero veo cabeza, después cuello, después tórax, después abdomen, después extremidades y después sí neuro. Entonces se supone que cuando yo ya llego a neuro, yo ya había visto y había hecho la rinoscopia, ¿no? Entonces nosotros en neuro no vamos a hacer la rinoscopia. Eso era desde el principio que yo la hacía. Pero pues que les quede claro que eso tenía que haberse hecho antes. Bueno, lo importante, entonces, cuando yo le ponga el olor, ¿yo qué tengo que hacer? Yo le tengo que decir al paciente que cierre los ojos. Yo por eso debo tenerlo en frasquitos donde pueda yo tapar, porque si ellos ven, pues van a tratar de adivinar el olor por lo que ven. Se le pide al paciente que cierre la boca y que se tape una fosa nasal. Entonces así yo pongo el olor en una fosa nasal, le digo que me diga qué es, después le tapo la otra fosa o que se la tape el mismo mejor, le digo que me diga qué es y así yo intercambio los olores. Siempre lleven café, porque el café tiene un olor más neutro y me hace que no se le impregne la nariz al paciente, ¿listo? Y que pueda distinguir mejor los olores. Y yo con eso ya miro si está disminuida o aumentada o si tiene una alteración cualitativa en las diferentes fosas nasales. Recuerden siempre ojos cerrados, boca cerrada. El nervio óptico, entonces, como vemos en esta imagen, el origen es aquí en las neuronas, en las células bipolares de la retina, ¿no es cierto? Entonces ese es el origen real y va a llegar obviamente hasta la profundidad de la fisura calcarina. Me gusta esta foto porque aquí podemos ver que la vía óptica es una vía que atraviesa prácticamente todo el cráneo, ¿no es cierto? Entonces por eso nosotros podemos ver muchas alteraciones en la vía óptica. Es importante saber explorar bien este nervio. Entonces ya vimos que el origen real era las células ganglionales de la retina y el origen aparente es el quiasma óptico, este que siempre hemos visto. Esta foto siempre se las he mostrado. Entonces, origen...
No sé si los otros Dime. vean, pero yo no, que no se ve nada, o sea, no se proyecta ninguna imagen ni nada. No sé si los otros vean. Sí, sí se ve. ¿Sí ves? Sí se ve. Yo sí estoy viendo, sí. Voy Sí, a yo hacer también una veo. cosa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para ver si se te despega ahí, ¿listo? Ajá. Gracias. Porque si no sería. ¿Ya ahora sí estás viendo? Ah, sí, ahora sí. Gracias. Sí, Listo. gracias. Bueno, entonces aquí está el origen aparente, el quiasma óptico, que es esta fotico que siempre hemos visto, ¿no es cierto? Y el origen real ya vimos que son las células bipolares o células ganglionales de la retina, se forma ahí el nervio óptico que ya lo han visto en los fondos de ojo, ¿no es cierto? Que lo que vemos ahí es la papila, ¿no? Y el origen aparente, el quiasma óptico. Entonces son 4 cosas que vamos a mirar en el nervio óptico, no se les olvide. Que vamos a mirar agudeza visual y no solo la lejana, sino también la cercana. Para eso ya les voy a mostrar las escalas que vamos a usar. Vamos a evaluar la campimetría o perimetría, ¿sí? Que son los campos visuales. Vamos a explorar los colores y vamos a hacerle el fondo de ojo. Recuerden también que en este caso nosotros compartimos, el reflejo pupilar se comparte entre el primero y el tercero, ¿no es cierto? Perdón, el segundo y el tercero, es decir, la vía aferente del reflejo pupilar es este nervio óptico, ¿no es cierto? Y la vía eferente es el motor ocular común o tercer par. Entonces, esa parte nosotros no la compartimos. Entonces, ustedes en la historia clínica pueden poner pero también lo pueden poner en el tercer par, pero tienen que ponerlo de todas maneras en alguno de los dos del reflejo pupilar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la agudeza visual. Entonces, en la agudeza visual, pues nosotros miramos que el paciente tenga acomodación del cristalino, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que se hace también una acomodación de la pupila, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a mirar ahí? Podemos mirar el reflejo de acomodación. ¿Cómo se hace eso? ¿Yo qué hago siempre, chicos? Yo lo que hago es ponerme al frente del paciente y pongo un esfero o una linterna, bueno, lo que ustedes quieran, un objeto entre el paciente y yo. Obviamente ese objeto queda más cerca. Y le digo al paciente, yo le tengo al de frente, le digo, señor, mire este objeto. El paciente mira el objeto, pero acuérdense que el objeto está adelante de mi cara, está entre el paciente y yo. Le digo, mírelo, el paciente lo mira y después le digo, ahora míreme a mí. Y como yo tengo la vista directa con él, cuando él me mira a mí, se le dilata la pupila. Y cuando él mira el objeto, se contrae. Le digo otra vez, mire el esfero, y él mira el esfero y hace miosis. Míreme a mí otra vez y hace midriasis. Mírelo otra vez el esfero. Y así yo veo que la pupila se le acomoda de acuerdo a la distancia de los objetos. ¿Listo? ¿Qué pasó por allá? Entonces, ese es el reflejo de la acomodación. Eso hay que hacerlo pues para ver si el paciente sí se está acomodando a los objetos cerca y a los objetos lejanos. Ya después voy a ver cómo está la agudeza visual y ahí yo tengo muchísimas tablas, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre usamos la cartilla de Snellen, ¿no es cierto? Y esa cartilla, acuérdense que lo que tenemos son las letricas, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Recuerden, voy a dejar al paciente a 5 o 6 metros más o menos, ¿no es cierto?, de la cartilla, y le voy a pedir al paciente, es más, si yo puedo conseguir un parchecito, algo para ponerle al paciente, mejor. Pero si no, me toca decirle al paciente que se tape un ojo, ¿no es cierto? Primero se lo puedo hacer con los 2 ojos y después que se tape un ojo. Miren, con la manito con la que se tapa el ojo,
debe estar en coquita, es decir, el paciente no se debe despichar mucho el ojo, porque cuando yo pase a ese ojo, el paciente no va a ver bien. Entonces, que no se espiche el ojo, le decimos que en coquita, ¿listo? Y el paciente a 6 metros, pues tiene que leer. Ahora, nunca lo hagan en orden, nunca le digan, ¿cuál es esta, cuál es esta, cuál es esta, cuál es esta, cuál es esta? No, porque hay muchos pacientes que se aprenden las cartillas, ¿sí? Entonces, no hay que decírselo así seguidito, sino que ustedes le van a decir, ¿qué letra ve acá? ¿Qué letra ve acá? ¿Qué letra ve acá? Así el paciente, pues yo estoy segura de que sí lo está viendo bien, ¿listo? Una vez lo hago con un ojo, después ya lo hago con el otro ojo, y así obviamente aquí siempre va a estar la escala a la cual puede ver. Entonces aquí lo podemos ver un poquito mejor. Esta es la típica que siempre tenemos acá, ¿no es cierto? Es más, yo tengo memoria prácticamente. Entonces, esta es la que siempre tenemos y aquí se ve la escala. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que solamente ve esta letra está viendo a 20 metros lo que una persona normal ve a 200 metros, ¿sí entienden? Entonces yo digo, este paciente está viendo, el que solamente vea la E, está viendo a 20 metros lo que yo puedo ver a 200 metros. O sea, esto es lo que se llama ceguera legal, ¿sí me entienden? Este paciente es ciego legalmente, el que solo vea la E. El que vea solamente la F y la P es un paciente que ve a 20 metros lo que yo puedo ver a 100 metros. Esa es la escala, ¿listo? El que vea aquí es un paciente que ve a 20 metros lo que una persona normal puede ver a 70 metros. Y así sucesivamente. Entonces, por eso uno dice que uno es 20-20. ¿Por qué 20-20? Porque yo veo a 20 metros lo que una persona normal ve a 20 metros, ¿sí? Entonces, así es que yo la clasifico. Entonces, yo digo, por ejemplo, si un paciente pudo leer todas estas del 20-40 con el ojo derecho, pero solamente vio todas con el ojo izquierdo estas, entonces yo consigno así en la historia clínica, yo pongo ojo izquierdo 20-20, ojo derecho 20-40, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, pero y si digamos vio la P, la E, la C, la F, pero no vio la D, ¿qué le pongo? Pues porque tampoco es 20-50, ¿sí? Entonces, si deja de ver una, yo le pongo 20-40 menos una. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo consigno en la historia clínica para yo ser un poquito más específica. Sí, pero por lo general cuando ellos ven una línea la ven toda. Pero puede que de pronto no le haya atinado alguna por ahí. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. En los niños yo la uso, pero con dibujitos, ¿no es cierto? En los analfabetas. Hay pacientes que de verdad no saben las letras. Entonces, tenaz, pues, porque nos tocaría con esta, porque pues ellos sí saben que es una casa, que es una sombrilla y todo esto. Entonces, esta es la que usamos en analfabetas y en niños, y esta es la que usamos siempre, pues, por lo general. ¿Listo? Después, entonces, yo ya voy a mirar ya la visión de cerca. Entonces, para eso, ustedes han visto que ahí en simulación tienen esta también, en simulación tienen la de Snellen, esta, y también tienen la de Jagger, esta es la de Jagger. Entonces, si ustedes ven ahí hay un texto en diferentes tamaños, entonces uno mira a ver si el paciente puede leerlo. Entonces, ustedes se lo ponen, tiene que estar de 20 a 30 centímetros de los ojos. Para mí, mi cuarta me mide 22 centímetros, entonces yo siempre pues mido la cuarta y le doy un poquito más para que el paciente pueda leerlo desde ahí. Y entonces la letra que alcance a leer es la que me dice que tanta visión tiene desde cerca, ¿listo? Y los niños tienen una tabla también que es más chiquita, que es la de Casanovas, también para mirar la visión cercana con figuritas. Aquí se ve mucho mejor
el optotipo como viene, entonces a uno ya mira si el paciente puede leer. Ojo, aquí tiene que leer todo el texto para estar seguros de que se está leyendo bien. ¿Listo? Fácil la agudeza visual. La agudeza visual la exploramos en un momentico, es muy fácil. Ahora entonces vamos a mirar la campimetría. Recuerden que nosotros tenemos, en los dos ojos tenemos un hemicampo, que es el campo nasal, y tenemos uno que es el campo temporal, ¿no es cierto? El campo temporal se encarga de la visión periférica y el campo nasal se encarga de la visión central. Entonces nosotros por lo general hacemos en medicina una cosa que se llama campimetría por confrontación, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el examinador está al frente del paciente, ¿no es cierto? Y ahí dice que más o menos 50-70 centímetros. Eso más o menos es lo que le mide a uno el brazo, ¿sí? Entonces, uno se está más o menos a esa distancia. Y entonces yo le digo al paciente que se tape un ojo. Yo también me tapo el ojo. Obviamente esto es cuando yo sé que estoy bien, ¿no es cierto?, del campo visual. Si el médico tiene algún problema, pues no puede hacer confrontación, ¿no es cierto? Entonces yo miro y como yo estoy ahí al frente de él, yo me pongo la mano en un ojo y que el paciente se ponga la mano en el ojo completamente pues de frente, ¿no es cierto? Y ahí entonces yo voy a poner mi dedo y voy a decirle si lo veo o no. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? La ventaja es que yo tengo al paciente de frente y le digo que me mire de frente y yo así puedo ver que el paciente no mueva los ojos, es decir, que esté mirando al frente. El paciente mirando al frente con su campo temporal me va a decir si ve o no ve. ¿Yo qué debo hacer? Decirle de pronto cuántos dedos ve, ¿no es cierto? Puedo mover el dedo y decirle si lo estoy moviendo o no lo estoy moviendo y así el paciente me puede decir. Después, obviamente, este paciente aquí, por ejemplo, a esta paciente le están evaluando el campo temporal. Entonces, después yo debo poner la mano, o sea, dejar que ella se siga tapando ahí, pero yo poner la mano al otro lado para mirar el nasal. Recuerden siempre estar mirando el campo temporal y el campo nasal. Después ya cambio las manitos y le hago lo mismo al paciente con el otro y entonces yo le voy a evaluar si tiene bien el campo nasal o el campo temporal. Entonces hay varias opciones en la campimetría. ¿Cuáles son las que yo puedo ver aquí? Las que yo puedo ver sin necesidad de hacer pues solamente con confrontación, es yo puedo mirar si tiene una hemianopsia nasal, ¿sí? Mirar si tiene una ceguera total, mirar si tiene una hemianopsia bitemporal y mirar si tiene una hemianopsia homónima. Entonces vamos a ver aquí en este dibujito más o menos cómo es la cosa. Si quieren, no, espérense, yo les voy a hacer un dibujito un poquito más fácil de ver. Entonces estábamos aquí. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un ojito aquí. Un ojito aquí. Pongámosle que este es derecho y este es izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí viene una rama que es la rama nasal que se decusa aquí, ¿no es cierto? Otra rama aquí que es la rama nasal que se decusa aquí en el quiasma. Y aquí tenemos la rama temporal, que viene aquí. Sí. Y aquí la rama temporal.
Entonces, esta parte de acá, bueno, esto ya sabemos que es el ojo, ¿no es cierto? Aquí está el cristalino. Entonces, esta parte de acá es el quiasma óptico, ¿listo? Este es el quiasma óptico. Al lado y lado del quiasma óptico pasa la arteria carótida interna. ¿Listo? Silencio. ¿Por qué me silencian? Entonces, listo. Ahí está el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es de aquí, desde aquí, les voy a hacer una lineecita aquí. Desde aquí para acá, hasta la papila aquí, es el nervio óptico, ¿no es cierto? Esto de acá ya les dije que es el quiasma óptico. Y esto de aquí atrás son las cintillas ópticas. ¿Quién me dice las cintillas ópticas que forman o hasta dónde van? Entonces, las cintillas ópticas forman las radiaciones ópticas y en últimas estas van a llegar, toda la parte de la visión va a llegar a la cisura calcarina en el occipital, ¿no es cierto? Bueno. Y algunas fibras van a llegar aquí al mesencéfalo. ¿Se acuerdan que aquí en el mesencéfalo es que se centra toda la parte del reflejo pupilar, ¿no es cierto? Pero la parte de visión va a llegar hasta el occipital. Entonces ya tenemos nervio óptico, quiasma óptico y cintillas ópticas. Esto de este lado es derecho y esto de este lado es izquierdo, ¿listo? Entonces vamos a dañar para saber qué vamos a ver en cada caso, ¿no es cierto? Recordemos que esta es la fibra nasal y esta es la fibra temporal, pero recordemos que aquí la imagen se invierte como en un espejo y entonces esta parte temporal va a ver la parte nasal, ¿listo? Entonces la parte nasal acá va a ver la parte temporal del campo visual y la parte temporal de acá va a ver la parte nasal. Acordémonos que en la visión todo se cruza y todo se ve invertido, ¿no es cierto? Entonces va a ser así, ¿listo? Si entendieron esa parte de que se cruza, es importante que lo recuerden. Entonces, sí, voy a hacerle 2 lesiones, le voy a hacer a este paciente 4 lesiones y ustedes me van a decir qué va a tener el paciente. Entonces, voy a hacerle primero una lesión aquí, en el nervio óptico. Esta va a ser la lesión número 1. Le voy a hacer una lesión aquí en el quiasma óptico y esta es la lesión número 2. Le voy a hacer una lesión aquí en la cintilla óptica y esta va a ser la lesión número 3. Y ahora les voy a preguntar una cosita. ¿Ustedes creen que puede haber un paciente que tenga una lesión aquí y acá simultáneamente? Aquí y aquí. Al lado del quiasma. Sí, un tumor hipofisiario podría comprimir el quiasma, ¿no? Entonces, si tengo un tumor hipofisiario, me comprime aquí en la mitad. Pero okay, no me puede comprimir al lado y al otro lado y sin comprimirme acá, ¿sí? Es más, si tengo un tumor tan gigante que me comprima todo el quiasma, pues voy a tener ceguera total, ¿sí? De todos los 2 ojos. Pero que yo tenga algo que selectivamente me afecte esta y al otro lado y sin afectarme la mitad, no existe. Entonces vamos a hacer uno aquí, un tumor o un aneurisma de la carótida que se llama un glomus carotidium. Vamos a hacerlo y le daña aquí, entonces este sería el cuarto, ¿listo? Entonces no sé si de pronto Daisy Atahualpa, que está luchando por un 5 por ahí, quiera decirme qué le pasa al paciente con la lesión número 4. Bueno, está bien. Entonces con la lesión número 1.
Entonces, recuerden que en todos mis dibujos siempre esta parte de la diapositiva será derecha y esta parte de aquí será izquierda. Entonces eso aplica para los ojos y para todo, ¿listo? Vamos a hacer entonces la lesión número 1. Entonces en la lesión número 1 el paciente va a tener dañado el nervio óptico. Entonces lo que va a tener es una ceguera completa del ojo derecho. Entonces eso se va a llamar ceguera total del ojo derecho. Entonces el paciente va a ver el campo visual así. Va a ver bien con el ojo izquierdo, pero no va a ver nada con el ojo derecho. ¿Listo? Ahora, el número 2. ¿Quién quiere? Dime. En el 2, si hay una lesión ahí, ¿puede haber una ceguera en los dos? Entonces, en el 2 se afectó solamente la parte nasal de esos dos. Entonces, recordemos que la parte nasal de temporal. este... La parte temporal, doctor. Exacto. O sea, se me está afectando... La temporal no, porque chicos. se decusa. Sí, pero estoy diciéndoles la rama, ¿no? O sea, se afectó la rama nasal. Entonces, esta rama nasal de acá se va para acá y va a ver el hemicampo temporal. Entonces vamos a crear aquí el 2. O sea que este paciente no va a ver el hemicampo temporal del ojo derecho, ¿no es cierto? Y en la otra, entonces, esta rama nasal se dañó, se va para acá, me voy para acá, para acá, para acá, para acá, y veo que esta nasal también está encargada de la temporal de este lado. O sea que este paciente no va a ver la parte temporal. Entonces, ¿qué visión estará afectada? Pues la visión periférica. Entonces, piensen en este paciente, ¿cómo va a estar? Este paciente ve muy bien al frente, pero si le llega algo del lado, si viene un carro a toda, él no lo va a ver porque acuérdense que nosotros con esta visión periférica vemos todo lo que viene de los lados. Entonces este paciente tiene una visión como de caballito cuando le ponen las cositas, ¿sí? ¿Eso cómo se llama? Hemianopsia bitemporal. Muy bien. Hemianopsia heterónima bitemporal. Hemi, mitad, ¿sí? Anopsia, pues pérdida del campo visual, ¿no es cierto? De la mitad del campo visual. Entonces es una hemianopsia bitemporal. Listo. Bueno, no les puedo escribir todo porque es que me demoro mucho con esta vaina. Bueno, hemianopsia bitemporal. Ahora vamos a ver quién me dice el tercero cómo va a estar. Estaría dañado el campo nasal del ojo derecho y en la parte temporal del izquierdo. Muy bien, entonces... Una hemianopsia homónima. ¿Homónima derecha o izquierda? Derecha, doc. Muy bien. Entonces, si vieron todos, espero que todos estén mirando y estén activos acá. Entonces, qué pena que repita para los que están muy pilos, pero es que si no repito de pronto unos se pierden y se distraen. Entonces, este de acá se dañó, este temporal, y entonces yo sé que esta temporal ve la nasal, entonces por eso le estamos rayando la nasal. Y esta de acá, se me dañó la nasal de acá y sé que esta se cruza al otro lado y me ve la temporal de acá, ¿no es cierto? Entonces se me dañó el campo nasal derecho y el campo temporal izquierdo. Eso es un daño de la cintilla óptica. Y lo que yo les digo como para que se acuerden es, este paciente tiene buena visión periférica del ojo derecho, pero mala mala del ojo izquierdo. O sea, ese paciente, si ustedes se dan cuenta, si algo viene de la izquierda, no sé, ay no, mi amor, ¿tú me dijiste qué? ¿Hemianopsia homónima derecho? No, es hemianopsia homónima izquierda. Sí, sí. Es que como la derecha está a mi izquierda en la pantalla. Entonces, chicos, siempre nosotros, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué apellido le ponemos? Esta es homónima, ¿por qué? Porque se va hacia el mismo lado, la pérdida se pierde del mismo lado.
pero si yo les pregunto a ustedes qué campo visual perdió, entonces yo les digo, ¿cuál campo visual perdió? ¿El derecho o el izquierdo? Ustedes me dirían, teniendo en cuenta lo que les digo, que la diapositiva, esta parte es la izquierda y esta parte es la derecha, ustedes me dirían, oiga, este paciente perdió su campo. Acuérdense que siempre, porque les hago siempre así derecho e izquierdo, porque yo siempre pongo al paciente viéndome a mí, ¿sí me entienden? Entonces, si este paciente fuera, digamos, Oscar Córdoba, ustedes ni siquiera crecieron con Oscar Córdoba. Bueno, ustedes paciente fuera, ¿cómo se llama el otro? Tú tranquilo, ¿cómo se llama? Ospina. Si este paciente fuera Ospina, pues es que le harían gol por la izquierda todo el tiempo, ¿sí me entienden? No podría ver el balón de la izquierda porque el man no está viendo ese lado. Entonces, el campo visual que pierde es el apellido que yo le pongo a la mianopsia, ¿sí? Entonces, yo sé que la lesión está en la cintilla óptica derecha, ¿no es cierto? Pero perdió todo lo del lado izquierdo, entonces se llama hemianopsia homónima izquierda. ¿Listo? O sea, yo le pongo el nombre, el apellido es el campo visual que perdió. ¿Listo? Por eso yo a esta le digo bitemporal, porque perdió el campo temporal. A esta le digo hemianopsia izquierda, porque perdió el campo izquierdo de él. ¿Listo? Muy bien, chicos. Y ahora el cuarto, entonces, ¿qué sería? Una hemianopsia nasal derecha. Muy bien, entonces en este ya perdería solamente esta parte de acá. Entonces yo les pregunto si será factible que tengamos hemianopsias binasales. ¿Ustedes creen que sí podremos tener hemianopsias binasales? Creo que sí, Doc, cuando pues usted dijo que un glomus carotidio pues de ambos lados, ¿no? Bueno, muy de malas el man, ¿no? Pero sí, claro, podría ser, pero sería por allá el 0,000 no sé cuánto de los casos. O sea, por eso si ustedes se dan cuenta, en medicina no las nombran, porque sería muy raro que un paciente tuviera de un lado y del otro, ¿sí? Un paciente con glomus carotidio bilateral tendría un SB, queridísimos, o sea, con dos glomus carotidios ese paciente estaría con mucho déficit circulatorio, ese paciente estaría más jodido que una hemianopsia, ¿sí? Entonces, la verdad, no se ha visto en la práctica hemianopsias binasales, pero sí vemos estas que puede ser de un lado o del otro. Y si está muy jodido el paciente, pues se llevaría todo el quiasma y tendría ceguera total, ¿sí? Bueno, listo, mis amores. Eso es como para acordarnos de la parte de la campimetría, ¿sí? De todas maneras, como les digo, allá pues toca hacerlo delante del paciente y todo eso, ¿no? Miren, aquí vemos bien pues cuando se cruza, como vemos, y aquí vemos las cintillas ópticas y las radiaciones ópticas llegando aquí a la parte occipital, ¿sí? Bueno, todos los defectos del campo visual, estos que vemos acá vemos las hemianopsias, pero recordemos que podemos tener otros defectos como los escotomas y todos esos, ¿no es cierto? Bueno, los colores es muy importante es que si el paciente reconoce los colores, entonces nosotros podemos incluso imprimir estas imágenes, ¿no es cierto?, para ver si el paciente reconoce bien si tiene algún defecto, y entonces ellos miran y nos dicen qué número ven ahí. Lo otro es ponerlos a reconocer distintos tonos de colores. Los colores que más rápido se pierden cuando yo tengo una lesión del nervio óptico son el rojo y el verde. ¿Y cómo se pierden? No es que el paciente no me pueda decir que es rojo. Lo que pasa es que va a confundir, digamos, el 1, miren el 1 y el 3. Si ven el 1 y el 3 acá en este de acá, me avisa el que no lo vea, por favor, para llevarlo al oftalmólogo. Pero si ven el 13, si se dan cuenta, el 1 tiene el mismo tono del 3. Dime. No, el 1 es rosado. No, son diferentes. Del 3. Exacto. Entonces, esa es la idea. La idea es que ellos no distinguen los rojos. Es decir, si saben que es rojo, y yo le diría,
ve, ¿qué número ve ahí? Él me dirá 13 y yo le diré, ¿de qué color lo ve? Y él me dirá rojo. Pero el problema no es que no me diga rojo, el paciente me va a decir que está rojo. El problema es que cuando tienen lesión del nervio óptico, ellos les da igual esté rojo, que esté rojo, que esté rojo. ¿Sí me entienden? Ellos no van a distinguir los tonos de los rojos. Entonces, si ustedes no saben esto, ustedes le dicen, dígame el número, 13. Ah, bueno, no, ustedes tienen que ponerlo a que compare un tono de rojo con otro tono y ustedes le dicen, ¿este rojo usted lo ve igual que este? Y si él dice sí, está jodido. No, mentiras, no, pues no está jodido, pero sí va a tener dañado el nervio óptico. Entonces esa es la idea, que ustedes hagan esas pruebas así, ¿listo? Entonces, como les digo, pueden imprimir esto o pueden tener, yo siempre les digo, tengan un color rojo diferente, otro rojo y un verde, y le dicen si lo ven o no. Cuando ya tienen una lesión más avanzada del nervio óptico, a veces no reconocen bien el verde y lo toman como café. Entonces, por eso les digo, tengan 2 tonos de rojo, tengan un verde, y con esos ustedes pueden hacer la exploración de los colores. ¿Listo? Después ya de haber hecho eso, le hacemos el fondo de ojo, que ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Entonces aquí pues lo que vamos a hacer es, con nuestro oftalmoscopio, vamos a hacer toda la exploración. Entonces recuerden bien siempre cuadrar, ¿no es cierto? Ustedes cuadran el lente y entrar siempre con el dedito aquí, porque ustedes tienen que cuadrar el lente. Una vez lo cuadran para ustedes, pero una vez van a entrar al fondo, al ojo del paciente, ustedes tienen que volver a cuadrarlo. Por eso siempre tienen que tener el dedo índice aquí para cuadrarlo siempre, también teniendo en cuenta el cristalino y todos los medios por los que van a pasar del otro ojo. Entonces uno tiene que entrar cuadrándolo. Recuerden siempre ubicarse a la misma altura del paciente, nunca, por favor, nunca ni más arriba ni más abajo, porque esto puede afectar la visión del fondo de ojo, ¿no es cierto? Recuerden siempre apagar la luz, recuerden siempre ponerlo a mirar un punto fijo y pónganle ojalá un papelito o algo para poderlo mirar, ¿no es cierto? Que el paciente tenga como su mirada fija ahí y que no mueva la mirada. Recuérdenle decir siempre al paciente que que puede parpadear, porque si el paciente no piensa que no puede parpadear, pues se va a sentir muy fastidiado en el examen. Y recuerden siempre antes de ingresar, cuadrar ustedes su lente, ¿no es cierto? Cuadrar todo esto. Y ya cuando van a entrar, miren cómo están los examinadores aquí. Cuando ya van a entrar, ya se ve que tiene su dedito índice ahí para poder ir modificando las dioptrías, ¿no es cierto? Aquí también debemos poner el dedito para subir la cejita para que las pestañas no nos interfieran, ¿no es cierto? Y recuerden, ojo derecho con mano derecha y nuestro ojo derecho, y el ojo izquierdo con mano izquierda y nuestro ojo izquierdo, para evitar incomodar al paciente. Si se dan cuenta, nos vamos acercando poco a poco, vamos cambiando las dioptrías y en realidad he visto errores en algunos que no se acercan demasiado y por estar tan lejos no ven nada. Esta está un poquito mal porque ella está muy arriba de él, ¿no? Si se dan cuenta, ya no debe estar viendo muy bien, pero bueno, lo demás de la técnica sí está bien. Y ya, una vez están ahí, ustedes lo que van a buscar es la papila, van a buscar, mirar la retina, ¿no es cierto? Van a mirar si hay exudado, si hay desprendimiento de retina, van a mirar las arteriolas, las vénulas. Y posteriormente, ya al salir, si ustedes le dicen al paciente que mire la luz, y ahí con eso van a tratar de ver la mácula y salen. Y después en el otro ojo, ¿no es cierto? Bueno. Después entonces nosotros vamos a mirarle la pupila. Entonces hay cosas, recuerden que hay cosas, yo les dije que la vía aferente era la vía
del nervio óptico, pero dijimos que la eferente era la del motor ocular. Entonces, a mí se me puede dañar la pupila, el reflejo pupilar, ya sea por daño del óptico o ya sea por daño del motor ocular común. Entonces, hay una pupila que sí es muy patognomónica del motor ocular común, que se llama la pupila de Marcus-Gahn. ¿Sí la han visto? No. ¿No la han visto? Ya se las voy a mostrar en un video. De todas maneras les mando también el video porque a veces no lo vemos bien cuando yo lo paso por aquí. Pero miren, entonces yo qué voy a hacer siempre. Resulta que si nosotros miramos acá este dibujito que les hice, aquí podemos ver esa parte. El nervio óptico, al cruzarse, se encarga de que si yo le pongo una luz al ojo derecho, este nervio recibe esta información, pero se cruza, ¿no es cierto? Una información se cruza y va a venir aquí al mesencéfalo, al núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Y la otra información pues llega por aquí y llega también al mesencéfalo, al núcleo de Edinger-Westphal. Es decir, la información llega por acá al lado, pero también se va para el otro lado. Aquí el núcleo de Edinger-Westphal se encarga de hacer esa respuesta y va a salir vía nervio óptico, que se acuerdan que el motor ocular común, que si se acuerdan el motor ocular común sale del surco interpeduncular y se viene por acá al ganglio, ¿no es cierto? Y de ahí va a llegar a hacer la miosis respectiva, ¿no es cierto? Aquí llega y hace miosis. Entonces, si yo ilumino este ojo, el ojo derecho, yo voy a tener una respuesta de miosis de este ojo, pero voy a tener también una respuesta de miosis del otro ojo. ¿Por qué? Gracias a la integración que hace el nervio óptico al cruzarse. Entonces, chicos, la idea es que esto es lo que llamamos nosotros el reflejo consensual, ¿no es cierto? O fotomotor indirecto. Si yo hago aquí estímulo lumínico, este hace miosis, esto se llama fotomotor directo. Pero si este hace miosis, ese se llama el consensual o fotomotor indirecto. Entonces lo normal es eso, ¿no es cierto? Entonces yo espero siempre que cuando le pongo aquí la luz, que este haga miosis, pero también debo esperar que este haga miosis, ¿sí? Entonces yo debo poner las manos aquí como sale aquí para taparle este reflejo de acá. Entonces yo le ilumino este ojo y espero que el otro también haga miosis. ¿Qué ven ustedes aquí en este paciente? Que no hizo miosis. Que no hizo miosis acá, o sea, este paciente tiene dañado el reflejo consensual, o sea que tiene dañado el pilar aferente, y yo sé que el aferente es del nervio óptico, entonces eso es lo que yo voy a mirar, pero también voy a mirar la pupila de Marcus-Gahn. Ya les voy a poner el videíto y les voy a explicar qué es la pupila de Marcus-Gahn. La pupila de Marcus-Gahn es que yo le hago estímulo y al principio el paciente tiene su reflejo. Es que eso es lo bueno de saber bien cómo buscarlo, porque al principio el paciente va a tener su reflejo normal, ¿sí? Pero después de 2 veces que yo lo hago, el reflejo se cansa y en vez de hacerme miosis hace midriasis. Imagínense eso, qué susto tan berraco. Uno haciéndole y el paciente hace y vuelve, uno lo hace y el paciente bien y después va uno y le pone la luz y en vez de hacer miosis hace midriasis. Qué locura, ¿no? Entonces ese es el reflejo de Marcus-Gahn. Entonces se los voy a mostrar aquí. Si puedo. Ahora, ¿cuál es la causa número 1 que es importante como para esto? Pues la neuritis óptica, ¿no es cierto? Entonces, cualquier inflamación del nervio óptico me puede dar Marcus-Gahn. Hay una enfermedad que es muy grave, pero que casi siempre debuta con neuritis óptica, la esclerosis múltiple.
¿Sí están viendo el video? Sí, señora. Sí, señora. Si ven que el ojo derecho sí reacciona y el izquierdo hace midrias, dice que boleta, ¿no? Voy a volvérselos a poner para que lo vean, ¿vale? Y yo ahorita se los vuelvo a enviar. Les envío el link. Ay, Dios mío, ¿qué hice? La embarré tascanderitas. Entonces, por eso les digo que sí es muy importante hacer ese reflejo bien hecho, es decir, hacerlo varias veces, porque puede que a la primera no pase nada y ya es a la segunda o tercera que sí. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta, porque se nos puede pasar muchos pacientes que no los examinemos bien, ¿sí? Bueno. Listo, ahora vamos a los tres oculomotores que son muy fáciles, ¿no es cierto? Entonces, el tercer par craneano ya sabemos que su origen aparente está en el surco interpeduncular, ¿no es cierto? El origen real, espérenme, ya les... El origen real es el núcleo propio que también está en el mesencéfalo, ¿listo? Origen real en el mesencéfalo. El cuarto par craneal tiene su origen aparente acá al lado del frenillo de Vieussens, ahí también que sale al lado y lado del mesencéfalo. Y el origen real es el núcleo propio que también queda en el mesencéfalo. Acuérdense que yo ya les había dado ese tipcito de que tercero y cuatro mesencéfalo, quinto, sexto, séptimo y octavo protuberancia y noveno a 12 bulbo, ¿no? El sexto par, como sabemos, protuberancia, entonces sale del surco bulbo protuberancial a ambos lados del agujero ciego, y el origen real es en el núcleo protuberancial, ahí en el cuarto ventrículo. ¿Cómo vamos a examinar estos? Estos son muy fáciles y siempre se examinan al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la parte del ojo, la parte de los movimientos del ojo, yo los examino simplemente diciéndole al paciente que mire los objetos, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo decir que mire los objetos y puedo también decirle que tape o que destape un ojo para mirar si están bien los ojos, ¿listo? Puedo también hacerlo sin destapar, o sea, teniendo los ojos destapados, pero entonces yo tengo que hacerlo siempre en todos lados, es decir, yo le digo al paciente mire acá, mire hacia arriba, mire hacia acá, mire hacia abajo, y para mirar el troclear, por ejemplo, le hago hacia acá para que él trate de mirar hacia su hombro, y lo mismo al otro lado, y para el oblicuo mayor hacia arriba. Entonces yo ¿qué hago? Yo le digo mire por favor hacia acá, lo llevo a la mitad, mire hacia acá, lo llevo otra vez a la mitad, mire hacia acá, después me pongo hacia acá, después hacia acá, después hacia acá y después hacia arriba, y así yo veo que él tenga toda la motilidad bien. Pero recuerden que el tercer par también tiene una cosa importante, toda la parte del reflejo pupilar, que ya como les dije lo podíamos mirar también con el óptico, todo lo de acomodación y el reflejo pupilar, pero también recuerden que el tercer par me ayuda a la apertura palpebral. Entonces lo que yo voy a mirar es si el paciente tiene o no una ptosis palpebral, entonces yo miro si tiene fuerza o no en sus párpados, ¿no es cierto? Y si tiene el ojo bien abierto. El nervio trigémino entonces tiene un origen real que lo vemos acá, ¿no es cierto? Tenemos el núcleo motor y el núcleo
sensitivo. El núcleo motor es más chiquito y raíz motora y la raíz sensitiva. La sensitiva es la más grande y la motora es la más chiquita. Y aquí vemos tercero, como para que lo recuerden, el cuarto aquí y el sexto aquí, ¿sí? Los que vimos ahorita. Este de acá, entonces ya nos acordamos nosotros que el origen aparente es este de aquí, y el origen motor, el origen real es en la protuberancia, pero toda la parte sensitiva tiene varios núcleos de origen, chicos. La parte sensitiva se origina, una parte sensitiva tiene un núcleo en el mesencéfalo, otra parte sensitiva tiene un núcleo en la protuberancia, y otra parte sensitiva tiene un núcleo aquí en el bulbo. Y hay otra parte sensitiva que tiene un núcleo en las astas posteriores de la médula. O sea que, si se dan cuenta, muchas lesiones me pueden dar alteración de la sensibilidad de la cara. Pero la raíz motora tiene solamente un núcleo aquí en la protuberancia. ¿Listo? Entonces, pues sabemos que es tanto motor como sensitivo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo puedo examinar? Entonces, yo lo puedo examinar haciéndole al paciente, mirando la fuerza masticatoria. Entonces, yo también le puedo decir que abra la boca y yo le trato de poner resistencia, como se ve acá. Le pongo resistencia y que el paciente abra la boca. Puedo decirle que cierre la boca y le pongo la mano y trato como de que no la pueda abrir. ¿Listo? Entonces yo ahí miro la fuerza también. ¿Qué puedo decirle también? Esto está en este video, pero yo se los dejo para que ustedes lo vean porque es como más complejo mirarlo aquí. Y ya vamos a terminar y todavía nos falta. Entonces ustedes miran aquí lo que está haciéndole también es decirle al paciente que cierre la boca y uno mira entero, ¿no es cierto? Y también le puede hacer movimientos de inducción, movimientos laterales, ¿no es cierto? De la mandíbula, ¿sí? Entonces aquí se ve que está haciendo movimientos laterales y de protrusión de la mandíbula, ¿sí? Protrusión, y así yo veo qué tan fuerte está el macetero. Pero también puedo hacer otros reflejos, que son ¿cuáles? Puedo hacer este reflejo, que es el reflejo, ¿cómo se llama? Corneano, ¿no es cierto? No lo hacemos de rutina tampoco, porque es que este reflejo corneano puede afectar pues la córnea, ¿no es cierto? Pero recordemos que cuando yo hago un reflejo corneano, yo lo que intento es con un hisopo de tocar la córnea y la respuesta del paciente va a ser cerrar los ojos, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer yo también? Puedo hacer la exploración del reflejo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ahora se me olvidó. Ay, Dios. Puedo ponerle un papel o un algodoncito en la nariz y el paciente va a hacer la reacción de retirar la nariz. Ese también es un reflejo del trigémino. El otro es dime. ¿Ese no es reflejo nasal? Eso, reflejo nasal. Muy bien. Después de esto yo puedo hacer el reflejo maceterino. En el reflejo maceterino lo que yo voy a hacer es, obviamente recuerden, el paciente tiene que tener la boca levemente como abierta, no semiabierta, y yo lo que voy a hacer es con el martillo en mi dedo percutir aquí en esta zona de aquí del mentón. La respuesta es que el paciente cierra un poquito la boca, ¿sí? Cierra la boca, por eso debo hacerlo con la boca semiabierta, relajadita, ¿listo? Ese es el reflejo maceterino. Y lo otro que yo puedo evaluar es la parte sensitiva, que sería mirar todo. Acuérdense que en los pares craneanos ellos llevan integrados todo. Ellos no son como la sensibilidad del cuerpo que era BTPP y termoalgesia. Ellos aquí llevan integrado todo. Entonces yo puedo mirarle temperatura, puedo mirar tacto fino, ¿sí? Y todo esto. Entonces así se explora el trigémino. Recuerden que el trigémino coge toda la sensibilidad de la cara, a excepción de esta zona de acá, preauricular y retroauricular. Toda esta zona de aquí de la cara es del facial y es la zona de Ramsay Hunt.
Y ya después, entonces, después de esto, ay, ¿dónde está el vestíbulo coclear? ¿Qué pasó? Bueno, después de esto vendría el vestíbulo coclear, ahorita se los doy, yo no sé qué pasó con él. Bueno, el glosofaringio, que es el noveno, ¿se acuerdan que sale de acá? Entonces, el noveno tiene un origen real en el núcleo ambiguo del bulbo, ¿no es cierto? Pero también tiene algunas otras fibras vegetativas, ¿no es cierto? Y sale entonces del surco lateral del bulbo que le llamábamos el surco retroolivar, ¿no es cierto? Siendo que esta es la oliva, pirámide, oliva, surco retroolivar. Entonces ese es el nervio glosofaringio. El vago sale también de aquí, ¿no es cierto? Pero se acuerdan que este tiene un núcleo que es un núcleo motor del vago que está también al lado y lado del cuarto ventrículo. Y aquí también sale el espinal, que también tiene sus orígenes en el núcleo ambiguo del bulbo. ¿Listo? Entonces ahí van a salir los tres. ¿Y cómo lo vamos a explorar? Entonces el tercer par craneano, el noveno par craneano, el glosofaringio, lo que coge es toda la parte del gusto del tercio posterior de la lengua. Entonces va a coger todo igual que el facial. ¿Qué hacemos? Nosotros no es que lo exploremos como esa parte muy frecuentemente, ¿sí? Pero pues sabemos que esa es la parte que nos concierne. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar al paciente con la boca abierta y la lengua mantenida en la arcada dentaria. Y le vamos a poner un hisopo y cuando sienta la sensación nos debe avisar sin hablar, simplemente que levante una mano o algo, ¿listo? Pero solamente la parte de acá. Lo que hacemos es ponerle el hisopo que esté como mezclado en las sustancias, ¿no? No vamos a ponerle porque la gente trata de ponerle el azúcar ahí directamente, no. Le ponemos ese hisopo en esa zona que haya sido mezclado con la sustancia. También le vamos a decir al paciente que abra la boca y que diga porque tiene que decir hacer el fonema para que se contraiga, ¿no es cierto? Y vamos a ver la contracción o el fenómeno de Werner, que es cuando se contrae la faringe, ¿no es cierto? Vamos a mirarle la úvula. Obviamente esto, acuérdense que aquí podemos examinar, aquí los estamos examinando los tres al mismo tiempo prácticamente, porque el noveno, el décimo y el 11, los tres me afectan la faringe. Lo que pasa es que el décimo es un poquito más específico de úvula, pero nosotros lo examinamos al mismo tiempo en fines de semiología, ¿no sé? Y si ustedes se dan cuenta, los dos comparten el reflejo nauseoso. Lo que pasa es que uno lo tiene más en la parte posterior y uno en la parte un poquito más anterior. Pero entonces yo voy a hacerle el examen al mismo tiempo, ¿listo? Yo le hago el examen al tiempo, el noveno y el décimo. Aquí miren, aquí yo les estoy diciendo que abra la boca y estoy mirando con un bajalenguas si la úvula está afectada. Si está afectada, obviamente la parte que está afectada es la que se cae. Entonces la úvula se va a ver desviada hacia el otro lado. Aquí, por ejemplo, en este caso, el vago que está dañado es el vago del lado de acá, porque se está cayendo ese lado y la úvula se está yendo para acá. Y el reflejo faríngeo entonces puede ser también estimulando con un hisopo la parte posterior de la faringe. ¿Listo? También podemos hacer otras exploraciones, la verdad esto no lo hacemos de rutina, pero se puede hacer exploración de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? La copia. O también se puede mirar que también está el vago cuando yo hago un reflejo vagal, ¿no es cierto? Que puede ser de dos formas. Puede ser una estimulación de los ojos y esto también me va a llevar a darme una bradicardia, o una estimulación del otidio que también me puede dar una bradicardia. Acuérdense que eso lo usamos como medida para las taquicardias. Pero como les digo, esto no lo hacemos de rutina. Primero, ¿por qué?
porque no se está usando mucho es el de la exploración del ojo, porque podemos dañar un lente intraocular, podemos dañarle a paciente cualquier cosa que tenga en el ojo. Y el de la carótida, pues no se hace usualmente en adultos mayores. Entonces, por eso no es como un explore que hagamos ahora muy frecuentemente. Yo no sé por qué se me desordenó esto. Bueno, el facial, el séptimo par craneano, ya sabemos que tiene una porción sensitiva, una porción sensorial y una porción motora. Entonces, eso ya lo hemos visto mucho, ¿no es cierto? Ya vimos que la parte motora es la que me va a arrugar las cejas, es la que me va a arrugar la frente, a levantar las cejas. Acordémonos que la parte motora me va a cerrar los ojos, ¿no es cierto? Y también es la que me va a mover la nariz, la que me va a dejar sonreír, silbar y soplar. Entonces esas son las pruebas que yo le voy a hacer al paciente, ¿no es cierto? Yo le voy a decir, por favor, muéstreme los dientes, silba, cierre los ojos, sople, ¿sí? Llene con aire las mejillas. Esas son las pruebas que yo puedo hacer en la parte motora. Y en la parte sensitiva, pues lo que voy a hacer es tratar de hacer todas las partes del gusto, ¿no es cierto? Pero de la parte anterior de la lengua. Y también hacer la parte de la zona de Ramsay Hunt, que es la zona pre y retroauricular. Bueno, aquí hay un reflejo también, que yo si percuto aquí con mi dedito, percuto esta parte de aquí de la mitad de la frente, percútense ustedes mismos ahí, aquí en la mitad de la frente. Si tienen a alguien al lado, percútanle la frente. Si tienen a la mamá, al papá, al hermanito, pero que tengan los ojos abiertos y percútanle la frente. Y verán que es un reflejo inmediato que el paciente, cuando yo le percuto ahí, el paciente cierra los ojos. Es inevitable. ¿Ya lo hicieron? Sí, pero yo no cierro los ojos. Yo tampoco. Sí, sí los cierras, estoy segura. No te das cuenta, pero sí. Yo sí. Sí, y si se lo hacen a cualquier persona, ahorita que terminen, háganselo a cualquier persona y verán que así uno sepa y quiera, uno cierra los ojos. Eso se llama el reflejo orbicular del facial. Entonces, ese también se le puede hacer ahí en Bueno, háganlo y verá, y háganselo a alguien y verá que siempre lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque muy bien a los ojos. ¿Listo? Entonces es ese. Y el vestíbulo coclear, el octavo, entonces nosotros sabemos, uy, qué ortografía esta, Dios mío, no, tenaz, perdónenme chicos, esta está sin corregir, está desordenada, yo no sé por qué me salió esto, me tocó cambiar de computador y se me desordenaron todos los archivos. Bueno, entonces el origen aparente del vestíbulo coclear es el núcleo, es el surco bulboprotuberancial, ¿se acuerdan? Al lado y lado. Ay, oigan, y yo no les dije sí, el facial, miren, el facial está acá, entonces sexto par craneano, surco bulboprotuberancial, séptimo par craneano, también el surco bulboprotuberancial con el intermediario de Reisberg, y al lado y lado, los que están más al lado y lado son el vestíbulo coclear, ¿listo? Entonces, pues como ya sabemos, tiene una rama vestibular y una rama coclear. La rama coclear es la que se encarga de la audición, ¿no es cierto? Y la rama vestibular del equilibrio. Entonces aquí ustedes ya lo saben, porque ustedes ya lo han visto varias veces, pues hacemos la otoscopia. Obviamente la otoscopia se hace desde el principio, así como la rinoscopia, pero siempre hay que hacerla antes de diagnosticar algo de oído, ¿no es cierto? O de este nervio. Entonces yo hago la prueba de Weber y la prueba de Rine, ¿no es cierto? Entonces con el diapasón yo lo pongo a vibrar, ¿no es cierto? Lo golpeo, ¡pam! Y lo pongo
en el vértice del cráneo, en toda la mitad de aquí arriba, ¿no es cierto? Y yo le digo que sienta el sonido. Si lo siente en los dos oídos, entonces yo le digo que me diga dónde lo siente más intenso, ¿sí? Si se siente más intenso en uno de los oídos o solo se siente en uno de los oídos, se dice que está lateralizado hacia donde se sienta más, ¿listo? Y después yo hago la prueba ocluyendo un oído y después el otro. Bueno, entonces esa sería la prueba de Weber. Si el oído que ha sido ocluido por el médico no se oye nada, entonces sabemos que es una sordera nerviosa de ese lado. ¿Listo? Pero si al ocluir las vibraciones se sienten con intensidad igual en ambos oídos, se trata de una sordera ósea del lado no ocluido. ¿Listo? Después de esto voy a hacer la prueba de Riné, en la cual yo pongo a vibrar el diapasón otra vez y coloco el diapasón en vibración sobre la apófisis mastoides, aquí como se ve en esta de aquí, y mido el tiempo durante el cual él me dice hasta donde termine de percibir el sonido. Y después mido el tiempo en la otra, hago lo mismo en la otra mastoides. Y ahí yo miro si se alarga o no se alarga, ¿sí? Si dura más en un lado que el otro. Esta es la prueba de Schwabach. Pero no les dije la de Riné, ¿no es cierto? La de Riné, entonces yo pongo a vibrar el diapasón y se lo pongo en la apófisis mastoides. Y miro hasta cuando deja de sentir la vibración. Y ya cuando deje de sentir la vibración, yo le pongo ya a percibir la vibración ya al aire, ¿no es cierto? La conducción aérea. Entonces esta es la prueba de Weber para saber si tiene una afectación en la conducción ósea o en la conducción aérea. Esta sería la parte auditiva. La parte vestibular la voy a mirar con la marcha. Entonces yo ya les expliqué cómo hacemos la marcha, ¿no es cierto? Vamos a poner al paciente, obviamente acompañándolo, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo a que haga un recorrido primero con los ojos abiertos para que él pueda mirar y después le cerramos los ojos o se los tapamos. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Lo más común es que los pacientes con daños vestibulares se desvía hacia uno y otro lado, ¿sí? Pero también podemos decirle al paciente que, bueno, le vendamos los ojos, le decimos que de 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás varias veces, y lo que vamos a ver es que el paciente se va yendo es como hacia un lado, ¿sí? Y se va haciendo como una estrella, como la imagen de una estrella. Eso se le llama la estrella de Babinski. Hay que estar muy pendiente del paciente porque se puede perder el equilibrio. ¿Listo? Y estamos ya en el noveno, el décimo ya lo vimos. Estamos ya en el nervio accesorio, el undécimo. Y ese sabemos que es exclusivamente, tiene su rama motora. Este es que está aquí. Y tiene el origen real en el núcleo ambiguo del bulbo, ¿no es cierto? Pero también tiene una parte que tiene un origen medular y tiene el origen aparente aquí en el surco, porque mira, aquí está la médula. Acuérdense que desde acá, desde la decusación de las pirámides está la médula, ¿no? Pero en esta parte de acá es en el surco retroolivar con nosotros que ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo lo voy a explorar? Acordémonos que él sí ayuda, él también ayuda a todo lo que habíamos visto en noveno y décimo, ¿no? Pero la parte más importante de él es la parte motora que va hacia el esternocleidomastoideo y hacia el trapecio. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al paciente que levante los hombros, ¿no es cierto? Bueno, primero miramos, ¿no? Si hay alguna alteración, si se ve un hombro más agachado que el otro. Y después ya le decimos que levante los hombros y que los baje. Y yo ahí voy a ver si hay de pronto un músculo más débil que el otro.
Y también para ver el esternocleidomastoideo le voy a decir, le pongo la mano así como se ve aquí y le digo que me gane, es decir, que trate de hacer fuerza contra mi mano. Y miren que ahí yo miro el esternocleidomastoideo se contrae y yo miro la fuerza del esternocleidomastoideo. Y después pongo la mano en el otro y también miro si está haciendo la fuerza. Otra prueba que yo puedo hacer es ponerle la mano aquí en la frente y yo le digo que agache la cabeza, ¿sí? Entonces imagínense, le pongo la mano en la frente y le digo que agache la cabeza. Eso teniendo al paciente rectico, ¿sí? Y si el paciente se le desvía la cabeza hacia el lado contrario donde se desvía, es que, mejor dicho, hacia donde se desvía está dañado, ¿sí? Porque gana el otro lado, ¿sí? Entonces esa puede ser otra prueba que yo también hago para saber el espinal o accesorio. Y ya por último, llegamos al hipogloso, y el hipogloso sabemos que es un nervio motor, ¿no es cierto? Y sabemos que el origen real es en el cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo, y que el origen aparente es este de acá, la parte del surco preolivar, ¿listo? Entonces aquí lo que yo voy a mirar es todo lo de la lengua. Entonces primero voy a inspeccionar. Yo puedo mirar la lengua estando ahí en la boca, pero la idea es siempre hacer que el paciente saque la lengua. Entonces yo le digo al paciente que por favor saque la lengua y yo ahí miro si se desvía hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Si se dan cuenta de este de aquí. Entonces uno ve si se va, mire que le está ganando, la punta de la lengua se está yendo hacia este lado, entonces esa es la desviación, ¿listo? La lengua aquí se va hacia el lado afectado, ¿listo? Entonces esta lengua se va hacia el lado afectado. En cambio acuérdense que en la úvula, ¿se acuerdan? En la úvula se iba hacia el lado sano, ¿sí? En el facial, cuando el facial está dañado, ya lo vimos, la comisura se va hacia el lado sano. En cambio acá en el hipogloso es todo lo contrario. La punta se va hacia el lado dañado, ¿sí? Es decir, si ustedes se dan cuenta, esta punta está hacia acá porque este pedazo de la lengua de acá está atrofiado. ¿Listo? ¿Entienden eso o se los explico un poquito mejor? Lo del hipogloso y eso. Lo de hacia dónde a qué lado se va, ¿o lo entienden? Chicos. Entiendo. ¿Sí lo entienden? Bueno, listo. Entonces yo le digo, saque la lengua, y yo al decirle que la saque, yo ahí mismo estoy viendo si está desviado o no. ¿Listo? Siempre miremos la desviación cuando se saca. ¿Listo? Porque es que dicen que cuando está adentro se desvía hacia el otro lado y entonces se confunden mucho. Entonces no, siempre el hipogloso se examina sacando la lengua, ¿listo? Le puedo decir que haga movimientos con la lengua, ¿no es cierto? Y después le voy a poner la mano en el cachete y le digo que haga fuerza con la lengua y que me empuje en la mano, y le digo al otro lado que también haga fuerza y me empuje la mano. Y así yo puedo ver si tiene fuerza o no la lengua, ¿listo? Entonces esa sería la exploración de los pares. Espérenme un momentico porque ya nos falta lo último, que son los reflejos, los signos meningios. ¿Preguntas ahí con algún par craneano? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno. Pregunta, yo sí tengo una pregunta. ¿Quién me dice cuál es la vía aferente y cuál es la vía eferente del reflejo corneano?
La aferente es del mismo nervio óptico, ¿no? Y la y la diferente, si no estoy mal, es del facial. Es de la... Muy bien la eferente, muy mal la aferente. Motor ocular común. motor. La eferente es la del facial y la aferente es la oftálmica del trigémino. Muy bien, ¿quién dijo? No es la deferente del motor ocular común. No, mi amor, No. acuérdate que el facial cierra los ojos, el motor ocular común los abre, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repasito de eso. Entonces, facial, yo siempre hago como una mnemotecnia y es que yo pongo las manitos así como si fueran las pestañas y yo digo manitos 3, tercer par, queda como las pestañas abiertas, o sea, el tercero abre el ojo, el facial cierra el ojo. Cuando yo hago el reflejo corneano, yo estoy tocando la rama oftálmica del trigémino, chicos. Ahí yo no estoy tocando el óptico está dentro en la retina. Entonces la córnea la inerva la rama oftálmica del trigémino, entonces la parte sensitiva del ojo, si a mí me duele un ojo porque se me metió el champú, eso es el trigémino, ¿listo? La parte del óptico es sensorial, entonces cuando a mí me hacen el reflejo corneano es un reflejo del trigémino, que yo estoy mirando es la rama corneana del trigémino, que es la oftálmica, y yo estoy cerrando el ojo con el facial, ¿sí? Entonces, ¿sí se dan cuenta? Ahora, el reflejo pupilar, ¿cuál es la vía aferente y cuál es la eferente? La aferente es el nervio óptico y la deferente el motor ocular común. Ajá, muy bien, ahí sí. Entonces, en el pupilar, la aferente es el óptico y el eferente el motor ocular común. En el reflejo orbicular, le pego en la frente. ¿Cuál es la vía aferente y cuál es la eferente? Aferente trigémino y eferente facial. Facial, ajá, muy bien. Porque el facial es el que cierra el ojo también, muy bien. Bueno, listo. Entonces aquí les hago el repasito de los pares craneanos en cuanto a las estructuras para que no se les olvide. ¿Por qué es importante esto, chicos? Pues porque el par craneal es el que a mí me da la lesión, ¿sí? El sitio de la lesión. Entonces, si yo tengo un daño en el olfatorio y en el óptico, yo tengo que buscar cerebro. Esto es supratentorial, yo tengo que buscar el cerebro, ¿sí? Porque yo ya sé que el óptico, ya vieron ustedes en la foto que recorre todo el cerebro, ¿no es cierto? Y el olfatorio también recorre toda la parte del frontal y llega al temporal. O sea que si yo tengo un daño aquí, debo buscar cerebro. Obviamente ya vimos que en la nariz, pues en el olfatorio tengo que buscar también la nariz. Mesencéfalo, tercero y cuarto. Entonces, si yo tengo un daño en el tercero y cuarto, yo debo buscar mesencéfalo. Si yo tengo un daño en el trigémino, en el abducens, en el facial o en el auditivo o vestíbulo-coclear, debo buscar el puente o protuberancia. La lesión está ahí. Y si tengo una lesión en el bulbo, debo buscar al glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso. Lo mismo, si tengo una lesión en alguno de estos, debo buscar lesión en el bulbo. Ahora, si yo tengo una lesión en el motor ocular común, díganme por favor, ¿qué va a tener el paciente? ¿Cómo se va a ver el ojo de ese paciente? ¿Qué va a tener ese paciente? Tosis palpebral. Ajá, tosis palpebral. ¿Qué más? Hasta traducido hacia los lados. Anisocoria. Ajá, entonces,
ese ojito que tiene tosis, cuando yo lo abra y lo ilumine, cuando yo lo abra me voy a dar cuenta que ese ojo tiene una midriasis, ¿no es cierto? Y el otro sí va a estar normal. Cuando yo le haga el reflejo de la luz me voy a dar cuenta que ese no responde, ¿no es cierto? Me va a quedar midriático. Entonces, los hallazgos que voy a tener con el motor ocular común es midriasis, tosis, y cuando yo le abra el ojo y le diga que mire de frente, ¿será que puede haber un estrabismo? Sí. Sí, porque resulta que el motor ocular está mal, está dañado, entonces ¿quién va a ganar? Mire, yo le voy a ver el ojo así. Este paciente, pongámosle que tiene un daño de este ojito, del motor ocular común de acá. Le abro el ojo y yo le digo, por favor, mire al frente, y el paciente va a tender a tener un estrabismo hacia el lado externo. ¿Por qué? Porque el motor ocular externo está bien, el abducens está bien, entonces trata de jalar acá, porque el que jala hacia abajo está dañado, el que jala hacia adentro está dañado, y el que jala hacia acá está dañado. Entonces él va a tratar de tener más bien tirado el ojito hacia afuera. Entonces eso también lo podemos ver. Entonces yo puedo ver un estrabismo. Espérenme un momentico que se me va a descargar el compu. Entonces va a tener un estrabismo divergente de ese ojo afectado. Obviamente eso yo no lo noto a simple vista porque el paciente va a tener tosis y va a tener una midriasis. Entonces va a tener una anisocoria. Esta pupila va a estar midriática y la otra va a estar bien y no va a responder a la luz. Listo. Si yo tengo un daño del troclear, díganme el paciente qué va a tener. Chicos, Como dice Doc, perdón. si tengo un daño del troclear o patético, el paciente ¿qué va a tener? ¿No va a poder ver hacia Sí, los la de- lados? No puede ver hacia arriba, o con ojo caído. ¿Será? Chicos, el patético troclear, ¿hacia dónde me deja ver a mí? Nasal. Hacia adentro, ¿no? Chicos, el patético troclear es el de la mirada patética, o sea, es el que me deja ver por encima del hombro, o sea, es el que me deja ver hacia afuera y abajo. Cuando yo miro por encima de mi hombro, yo estoy viendo con el troclear, cuando miro por encima de mi hombro, ¿sí? Entonces el paciente no va a poder mirar hacia su hombro. Entonces no mira hacia abajo y hacia abajo y hacia afuera, ¿listo? ¿Saben estos pacientes qué les pasa? Que ellos cuando uno los pone a mirar hacia los lados, ellos tienen diplopía, van a tener visión doble, ¿sí? Ellos se quejan de eso, ¿listo? Pero el problema del paciente yo solamente lo voy a notar bien cuando yo exploro esa parte de ahí, ese movimiento conjugado de mirar hacia abajo y afuera, ¿listo? Si yo tengo una alteración del trigémino, ¿qué voy a tener entonces? Pérdida de sensibilidad de cara. Ajá, pérdida de sensibilidad de cara, muy bien. ¿Qué más? Problemas en la masticación.
Ajá, debilidad en la masticación, muy bien. Mandíbula caída. Ajá, muy bien. Pérdida tengo- de los reflejos. Ajá. No va a tener reflejo nasal, reflejo corneano, muy bien. Si tengo un daño del abducens, ¿cómo se va a ver ese ojo? No puede ver hacia arriba. El abducens, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde mira? Hacia la parte Hacia externa. hacia los Hacia lados. los lados, entonces el paciente no va a poder mirar hacia la parte externa. ¿Y será Hacia que puede la tener un periferia. estrabismo? Sí. Este paciente ya va a tener un estrabismo es hacia dentro porque va a ganar el motor ocular común, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que no es muy evidente tampoco, ¿no? Yo se los dibujo aquí evidente, pero uno sí ve que está tiradito el ojo hacia acá, ¿sí? Y cuando el paciente mira hacia un lado, ¿qué va a sentir? Va a sentir diplopía, es decir, va a haber visión borrosa. Va a haber borroso porque obviamente, miren chicos, si yo le digo al paciente que mire, digamos, aquí hacia esta X que le estoy haciendo aquí, el paciente va a ver con este ojo, con el ojo bueno, va a ver hacia allá, pero este ojo se va a quedar viendo otra cosa. Entonces ellos se quejan de diplopía, van a tener visión borrosa, ¿listo? Porque cuando están conjugando la mirada, con uno sí estás viendo para un lado y con el otro no, entonces van a ver dos imágenes. Entonces van a ver visión borrosa, ¿listo? Ese también. Entonces miren que tanto el troclear como el abducen se quejan mucho de visión doble. El facial, de que tenga alteración del facial, ¿qué va a tener ese paciente? Problemas para cerrar los ojos. Para hacer gesticulaciones con la cara. Ajá. Se le va a ver la cara torcida, ¿no es cierto? Se le va a ver la comisura desviada, no va a poder arrugar la frente, no va a poder silbar, no va a poder soplar. Pero recuerden que del facial ya conocemos algo, ya sabemos que si el facial es central, solamente va a tener trastornos de la boca. Pero si el facial es nuclear o es periférico, ahí sí va a tener trastornos del ojo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se llama cuando no se puede cerrar el ojo? Fenómeno de Bell. De Bell. Fenómeno de Bell. Y acuérdense que el fenómeno de Bell es solo en daños nucleares y periféricos, ¿no? Si un paciente tiene alteración del auditivo, ¿qué va a tener? Vértigo. Muy bien, vértigo, ¿qué más puede tener? Y sordera. Hipoacusia. Los pacientes se pueden quejar también de tinnitus, ¿no es cierto? De vértigo, va a tener náuseas, vómito y pues se pueden quejar de la hipoacusia. Muy bien. Si un paciente tiene alteración de glosofaringio, neumogástrico y espinal, o glosofaringio vago y accesorio, ¿de qué se va a quejar? Del gusto. Los caídos, ¿no? De De que no puede la lengua moverla. Disfagia. Muy bien. La lengua no, mi amor, la lengua se le Disartria. complica. Va a tener disartria. Acuérdense que un paciente que no pueda conjugar estos tres nervios ya vimos que venían junticos y se encargaban del movimiento de la faringe, acuérdense que el vago se encarga del movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, si tiene todo eso, va a tener disartria. Ahora, también puede tener disfonía, ¿sí? El paciente puede tener disartria, puede tener disfonía. Y la otra que dijeron, disfagia. Disfagia, disfonía y disartria. Muy bien. Y el espinal, pues ya dijimos que va a tener debilidad de el esternocleidomastoideo y El trapecio. del trapecio. Y el hipoglosa mayor, entonces, ¿qué va a tener el paciente? No va a poder mover la lengua. Desviada. Dime.
¿Qué dijiste, mi amor? Que puede tener la lengua desviada. Ajá, y a ver, piensen, ¿será que ese también puede tener disartria? Sí. Sí, Claro, Sí. estos pacientes también tienen disartria, también pueden llegar a tener disfagia, porque el movimiento de la lengua es también muy importante para la deglución. Entonces miren que esos últimos pueden tener muy parecido y los más seguros que siempre como que se dañan también al tiempo, ¿no es cierto? Por la estructura, por el boom. Bueno. Entonces, bueno, aquí está el repasito. Entonces, nervio olfatorio, origen aparente, bulbo olfatorio, quiasma óptico, motor ocular común, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio, hipogloso mayor. Y los signos meningios, ya para terminar, pues son muy sencillos, ¿no es cierto? Pues hay muchísimos signos meningios hay como 20, así como hay 20 sucedáneos del Babinski, ¿no es cierto? Pero también, nosotros tampoco los hacemos todos, y hay unos que no tienen mucha sensibilidad ni mucha especificidad. Entonces los que más usamos nosotros son el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Son signos de irritación meningia, es decir, de inflamación. Entonces es importante tener en cuenta que hay pacientes que, los pacientes solo hacen estos signos cuando ya están muy avanzada la enfermedad, y que pacientes inmunosuprimidos no lo hacen. Entonces hay muchos pacientes con VIH que tienen meningitis y no hacen signos meningios. Entonces son signos tardíos. Hay un signo que es un poquito más temprano, que es signo simplemente de rigidez de nuca. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes ponen su mano debajo de la nuca, así como está, ay Dios, así como está este examinador poniendo la mano debajo de la nuca, ¿listo? Entonces ustedes pueden simplemente hacer uno que se llama el de la rigidez de nuca, que es, le dicen al paciente que ponga todo el peso de su cabeza en la mano de ustedes, y ustedes tratan de subir la cabeza. Si ustedes ven que hay resistencia y que no se puede, ustedes pueden decir simplemente que tiene rigidez de nuca. Ahora, eso no es simplemente un signo meningio, porque si un paciente tiene una alteración neurológica, de pronto, si tiene una alteración ósea de la columna, una osteoartritis, puede que le duela o que no permita hacerlo. Entonces, solamente ustedes pueden reportar rigidez de nuca, pero eso no quiere decir que ya sea un signo meningio, ¿sí me entienden? Pero eso lo pueden hacer. La otra cosa es que ustedes toman la cabecita, así igual, ponen la cabeza, le dicen que ponga todo su peso ahí y le hacen lo mismo. Cuando el paciente ya tiene una alteración avanzada, ya el paciente va a hacer una respuesta, y es que el paciente, estando con sus piernas estiradas, la respuesta es que va a levantar las piernas, va a flexionarlas, ¿listo? Entonces ese es el signo de Brudzinski. Yo le hago le flexiono la cabeza y él va a doblar las piernas. Y el signo de Kernig es todo lo contrario. Yo tomo una pierna, se la elevo y miren, se la elevo a este ángulo de acá que se ve, y el paciente va a referir dolor aquí en la espalda, en esta parte de acá. Ese es el signo de Kernig. E incluso muchas veces trata de flejar la nuca en ese caso, ¿listo? Pero lo que va a sentir es dolor. Entonces ese es el signo de Kernig y ese es el signo de Brudzinski, que son como los que más vemos en estos casos, ¿no? Bueno, chicos, estos casitos yo se los dejé fue para que ustedes los revisen en su casa, ¿sí? Entonces son los casos de todo lo que hemos visto. Miren, dice por ejemplo, paciente con pérdida del campo visual nasal derecho y el campo visual temporal izquierdo. Entonces ustedes dicen nasal derecho, temporal izquierdo. Entonces ustedes ya saben que eso es una hemianopsia homónima izquierda, ¿no es cierto?
Entonces, y el ojo derecho no puede mirar hacia abajo y afuera. Esto es un daño del troclear, pero tampoco hacia abajo y afuera, pero tampoco puede mirar hacia adentro, o sea que tiene un daño del motor ocular común. Entonces ustedes van mirando y van diciendo dónde puede estar la lesión, qué lesión puede haber. Es como para que hagan el ejercicio, ¿sí? Cómo estaría el examen neurológico de este paciente. Recuerden que el examen neurológico completo es todo esto, entonces ustedes, la idea es que hagan como el ejercicio y digan, oiga, la conciencia cómo estará con un paciente con ese daño. ¿Se dañará la motoneurona superior? Si se daña, ¿cómo estará el tono? ¿Cómo estará el trofismo? ¿Cómo va a estar la reflectividad? ¿Cómo va a estar la fuerza de ese paciente? ¿Cómo va a estar la marcha? Si puedo hacerlo marchar. ¿Cómo va a estar la coordinación? ¿Cómo va a estar la sensibilidad? ¿Cómo va a estar el lenguaje? ¿Cómo van a estar los pares craneanos y cómo van a estar los signos meningios? ¿Sí? La idea es que, por ejemplo, en este caso ustedes dicen, oiga, si tiene una lesión, es una lesión en la cintilla óptica izquierda, pero también tiene una lesión en el mesencéfalo, ese paciente debe tener una lesión gigante. Imagínense ustedes esa vaina, espérense, yo les muestro aquí, ¿dónde estará eso? Imagínense ustedes, aquí viene la cintilla, aquí vienen las cintillas ópticas acá y el mesencéfalo acá. O sea, ese paciente tiene una lesión acá, en toda esta parte de acá. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes se imaginan y digan, oiga, un paciente con una lesión ahí, ¿cómo va a estar su examen físico? ¿Será que va a estar consciente? Y hagan todo ese ejercicio, ¿sí? El otro caso era paciente con desviación de la comisura labial hacia la izquierda. O sea, tiene la desviación de la comisura labial hacia la izquierda, entonces nosotros lo miramos aquí y decimos, este paciente está así con la desviación de la comisura labial hacia la izquierda y tiene hemiplegia derecha, entonces la piernita y el brazo no funciona y tiene afasia. ¿Dónde está la lesión de ese paciente? Entonces ustedes hacen el ejercicio y dicen, oiga, si tiene desviada la comisura hacia acá es porque el daño está aquí en el facial, no tiene fenómeno de Bell, o sea que es supranuclear, y entonces el daño fue esta parte de acá, entonces por eso tiene la fuerza así. Entonces yo digo, ¿cómo estará el examen neurológico? Entonces digo, conciencia, ¿cómo puede estar? ¿Cómo pueden estar los reflejos? ¿Cómo puede estar la sensibilidad? ¿Qué le buscaría yo a ese paciente? ¿Qué paraclínicos podría yo pedirle a ese paciente? Caso clínico 3. Paciente con Babinski derecho, hemiplegia izquierda, hipoestesia de miembros superiores, midriasis con el estímulo visual del ojo derecho y consensual conservado. ¿Qué va a tener? Y el caso 4, paciente con paraplegia y síndrome de Horner. Bueno, ese sí es más complejo porque no vimos médula. Y el 5, paciente con estrabismo convergente del ojo derecho, desviación de la comisura labial hacia la izquierda, fenómeno de Bell, en ojo derecho, hemiplegia izquierda con Babinski positivo. Entonces eso ya depende de ustedes, chicos, si quieren hacer estos casos, si quieren solamente sentarse y dibujar, mirar, y cualquier pregunta que tengan me dicen, ¿listo? Pues yo pienso que es lo ideal que ustedes lo hagan, porque así ustedes investigan, miran si entienden o no, y me preguntan a mí y yo los puedo asesorar en esto, ¿no es cierto? Pienso que el único que no pueden desarrollar, pienso pues porque no se los he explicado, es este medular, ¿sí? El 4 es el único que no, porque en realidad nosotros no está en el programa médula. Pero todos los demás pienso que sí los pueden solucionar y pueden hacer dibujito y todo eso y preguntarme cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, doctora, gracias. Sí, señora, Bueno, gracias. Gracias, doctora. Bueno, entonces estamos hablando, yo les paso ahorita Gracias, la Doc. grabación. Bueno, ustedes Bueno, tienen todas las gracias. presentaciones, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, que les Doc. vaya bien. Bueno, chao. Hasta luego, doctora. Bueno, chao.